Apreciados amigos y hermanos, nuevamente vamos a tocar un tema que es muy delicado. Quiera Dios que con su ayuda, con el Espíritu de Cristo, nos ilumine para entender esto. Y cuánto podamos aprender, cuánto Él nos ama, a pesar de que nosotros muchas veces somos muy rebeldes. Jeremías, vamos a seguir con el libro de Jeremías capítulo 2, versículo 1 en adelante. Ahí habla de la apostasía del pueblo de Dios hacia Jehová. El que habla aquí es el Hijo de Dios, o el Padre, nuestro Dios Todopoderoso, habla a través de su Hijo aquí. Y dice el versículo 1: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: Así dice Jehová, me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto y en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que devoraban eran culpables, todos los que devoraban a su pueblo eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Dios, hermano, Dios le hace un llamado a su pueblo. El mismo llamado que le hace a su pueblo lo hizo allá en los tiempos de Jeremías, antes del cautiverio de Babilonia. Ese llamado es para nosotros. Nosotros estamos viviendo también en el fin del tiempo, queridos hermanos. Y de alguna manera estamos siendo muchos cristianos. La mayoría de los cristianos, lamentablemente, están siendo, están en cautiverio del enemigo. Y ustedes lo van a ver aquí en lo que sigue de este capítulo. Entonces vino a mí palabra de Jehová. El quien habla es Jehová, es el Hijo de Dios, es nuestro Padre eterno que habla a través de sus hijos acá. Y es la palabra de Dios Padre a través de su Hijo amado. Y dice acá: anda y clama a los oídos, es decir, que tienen que escuchar. Tú tienes que hacer todo lo posible para que uno mismo escuche y a su vez escuchen los demás. Clama a los oídos de Jerusalén, del pueblo. Así dice Jehová: me he acordado de ti. ¿Y de qué se acuerda Dios de ti? De nosotros. No siempre se acuerda de lo negativo, hermano, se acuerda de lo positivo para llevarnos a que volvamos a Él. Me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud y del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto. Aquí está hablando del primer amor del pueblo de Dios, cuando Dios los sacó de Egipto, pero a los que eran fieles, queridos hermanos. En tierra no sembrada, dice, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová. El pueblo de Dios era, Jehová era santo para el pueblo de Dios, era lo más importante. Primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoran a su pueblo eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. Hermano, le está haciendo un llamado. ¿Por qué? Lo que está diciendo Dios acá, ¿por qué se olvidaron si empezaron bien?
Y acá lo que va a decir Dios es tremendo en el versículo 5 de Jeremías capítulo 2. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí y se fueran tras la vanidad y se hicieran vanos? Queridos hermanos, es increíble y cuánta verdad hay aquí. Cuántas veces nosotros de las cosas que nos pasan le echamos la culpa a Dios. O nos quejamos y decimos, ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios si nos deja solo? ¿Es que Dios nos deja solo? ¿Es que Dios no actúa? ¿O es que nosotros hemos dejado a Dios y de alguna manera Él quiere ayudarnos? Y quiere ayudarnos como dice, yo me he acordado de ti, de aquellos momentos felices cuando tú eras fiel y acudíamos a Dios. De eso lo que está diciendo. Él nos llama de lo positivo para que volvamos a esta experiencia maravillosa después del gran chasco que nos encontramos cuando vivimos lejos de Dios. El versículo 5 lo leo nuevamente. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? ¿Qué les hice yo? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Queridos hermanos, Dios los llevó por el desierto. Sí. ¿Había dificultades en el desierto? Sí. Pero Dios los probó allí para el bien de su pueblo. No le faltó la comida. Comieron pan de ángeles, maná del cielo. No le faltó la bebida, aunque a veces los probó por 1 o 2 días que faltaba agua, pero después había agua en abundancia. No le faltó el agua. No le faltó las fuerzas. Ellos caminaban por el desierto y seguían estando fuertes. ¿Por qué? Comían pan de los ángeles, comían el maná, un alimento súper nutritivo. Y tomaban agua fresca, agua de la roca que Cristo les daba. Hermanos, caminaban y no se cansaban. Sus pies no se les hinchaban, dice la palabra de Dios. La ropa no se le envejecía. Queridos hermanos, Dios los cuidó de una manera milagrosa. Y cuando hubo fallas, porque el pueblo falló, el amor de Dios estuvo con ellos. Y hoy pasa lo mismo. Dios nos da comida, nos da trabajo, nos da alimentos, es decir, nos da como ropa para vestirnos, nos da salud. Un servidor estaba muy enfermo de asma y por la gracia de Dios y siguiendo las indicaciones de Dios, gracias a Dios ya varios años que no sé lo que es el asma. Dios hermanos, Dios nos ayuda. ¿Y cuántos testimonios tendrán ustedes de los cuidados de Dios que ha hecho en sus vidas? Y a veces nos olvidamos de Él. Y por eso que pasa lo que pasa, queridos hermanos. Entonces Dios les dice acá, ¿qué maldad hallaron en mí? Vuestros padres y nosotros mismos a veces, que se alejan de mí. Y se fueron tras vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y en el versículo 7 dice, y os introduje en la tierra una vez que cruzaron ya
el desierto y entraron a la tierra prometida, mire lo que pasó. Y os introduje en la tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Mire, acá viene, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Hermano, no pasó mucho tiempo y ya el pueblo, y así se olvidaron de todo, cómo Dios los condujo y cruzaron el desierto. Queridos hermanos, y los que cruzaron el desierto no es las personas grandes que entraron, cruzaron el Mar Rojo, sino los jóvenes, las personas ya que eran jóvenes y después cuando llegaron allá eran personas de 40 años, porque 40 años allí y algunos tenían menos, 30, otros 25, otros 20, 18, etcétera. Y entraron en la tierra prometida y vieron la mano de Dios, cómo los condujo, no les faltó nada. Y en el desierto, hermano, donde no hay tierra para sembrar, queridos hermanos, pero nada les faltó. Y os introduje en la tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Hermano, hoy está pasando algo parecido. No es lo mismo el desierto aquel y la tierra prometida, que tuvieron una tierra maravillosa. Hoy es diferente todo, grandes ciudades, o algunos no, que viven fuera, lejos de las ciudades, pero de alguna manera el enemigo está ganando la batalla, hermano. Le dedicamos poco tiempo a Dios. Le dedicamos mucho tiempo, queridos hermanos, usando mal la tecnología, que usada bien sería de bendición. Y a veces la tecnología, el celular, la internet, nos alejan de Dios. ¿Por qué? En todos estos programas que vemos a través de la televisión, de la internet, a través del celular, hay propagandas, hermanos, que nos alejan de Dios. Algunos se van allí, no sé cómo decirlo, nos dejamos, porque no me voy a quedar afuera, por eventos que se hacen, eventos mundiales, por ejemplo, el fútbol mundial, el básquetbol mundial, el tenis, o la televisión de alguna manera, a través de las películas, de las propagandas, hermanos, que hacen allí de los alimentos, y a veces no son los mejores, pero se los presentan como si fueran una panacea. Hermanos, queridos hermanos, hoy estamos en el desierto del siglo XXI. Estamos caminando con mucha gente al lado, pero a veces ni los conocemos. Y estamos viviendo hoy en día tiempos peligrosos, queridos hermanos. Y Dios nos ha protegido y ni cuenta nos damos de cuántos peligros nos ha sacado con sus santos ángeles. Ojalá que podamos reflexionar. Y Dios llama a su pueblo acá a que reflexionen. Pero dice, los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová. Y los que tenían la ley no me conocían, no le conocieron. ¿Cómo es eso? Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron
en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no les aprovecha. Queridos hermanos, nosotros nos damos cuenta y a veces estamos adorando a Baal a través de todo lo que dije. O a través inclusive predicando lo que no debemos predicar. No hemos escudriñado las Escrituras. Los pastores, dice acá, los sacerdotes se rebelaron. Los predicadores, podemos decir hoy en día, se rebelaron contra él. O nos hemos rebelado contra él de alguna manera. Y usamos mal la profecía, hermano. No dejamos que Dios hable. Hablamos nosotros, como acá los profetas profetizaron en nombre de Baal. Queridos hermanos, Dios nos quiere ayudar, nos quiere sacar. El versículo 9, por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. ¿Qué dice cuando dice contenderé? Lo que está diciendo que no nos dejará, que Él luchará, Él nos buscará, nos dará otra oportunidad. Él nos ama, nos quiere rescatar, si no Él se desligaría ahí en un instante y nos deja, bueno, si no quieren que vayan por el camino que quieren ir. Pero queridos hermanos, a veces usamos mal la profecía y predicamos lo que nosotros queremos predicar. Y cuando, hermanos, yo he escuchado, hermano, y quizás he cometido el error en alguna oportunidad, seguro si empiezo a buscar en mi propia mente, quizás he fallado, no sé, tengo que buscar, escudriñarme a mí mismo. Pero muchas veces hemos fallado, hermano, y a veces hemos entendido alguna doctrina que es muy importante, y después se nos presenta la verdad y no queremos dejar lo que ya hemos aprendido. No queremos dejar, no, pero una persona hace muchos años, ya hace como 10 años o más, una persona joven, le presenté el mensaje y lo presenté en una escuela sabática, el mensaje de Dios el Padre y su Hijo amado. Y todos escuchaban con atención. Y una joven me dice, pero yo he estado acá, yo nací en la iglesia, dice. Y todo lo que yo aprendí, es decir, como que un servidor le estaba dando cosas que ella nunca había leído, nunca le habían predicado. Y decía, ¿yo cómo voy a aceptar esto? De que hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Y dónde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No, yo no voy a dejar lo que aprendí durante muchos años, como unos 15, 20 años que estuvo. No voy a dejar todo eso, porque eso son mis raíces. Queridos hermanos, a veces a nosotros nos puede pasar lo mismo. Y he escuchado a pastores, queridos hermanos, que han dicho, mira, si a mí me predican esto de una forma diferente, yo nunca lo voy a cambiar. Díganme lo que me digan, prefiero perderme, han dicho algunos. Queridos hermanos, hay muchos, y podemos ser nosotros, que estamos aferrados a un conocimiento que no era el bíblico 100%. Dios nos ayude. Y dice acá, por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Es decir, ¿para qué? No nos quiere abandonar, nos quiere salvar. Porque, dice el versículo 10, porque pasad
a las costas de Quitín, porque pasad a las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Hoy el pueblo de Dios, hermano, nació bien. Dios lo levantó un pueblo allá por 1844. Y en 50 años ellos tenían todas las creencias bíblicas, todas las creencias bíblicas bien claras. Que hay un solo Dios, un solo mediador, que el Espíritu Santo es Cristo mismo, y a través del Espíritu Santo, que es del Padre también, porque Jesús viene del Padre. Donde está el Espíritu Santo está el Padre y el Hijo, y es el Espíritu de ambos. Y el Padre habla a través del Espíritu del Hijo, y está con nosotros hoy, y nos acompaña, y quiere que entendamos esto. Y Él quiere pleitear con nosotros para que... Y qué lindo que Él quiera hacer eso. Quiere entrar en contacto con nosotros y aclararnos en lo que estemos equivocados. Y después de aprender esto, hermanos, que el sábado es el día de reposo, que Jesús es el Hijo de Dios literal, engendrado del Padre allá en los días de la eternidad. A una persona una vez le hablé de este tema y me dijo, ¿y pero dónde está todo esto? Y le dije, hermana, pero aquí está, hermano, no me acuerdo, a varias personas le he dicho esto, pero acá está en la Biblia, está claro, ¿cómo que, a dónde está? Y le mostré Miqueas, capítulo 5:2, y dice así, y le dije, pero mire que dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Le dije, acá está. Dice, pero ¿cómo? ¿Dónde está? Dice, mire, acá dice así, sus salidas, allá está viendo que hubo una salida, que no es sin principio. Son desde el principio, hubo un principio. Está clarito, no necesita mucha explicación. Desde los días, hubo un día allá en la eternidad, pero allá lejos. Hubo un día allá en la eternidad que nació en Belén. Es decir, que el que iba a nacer en Belén ya había nacido allá en los días de la eternidad. Además que el Hijo de Dios no nació en Belén. Nosotros estamos equivocados allí. El Hijo de Dios no nació en Belén. El Hijo de Dios se encarnó en María. Porque el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo, el Hijo de Dios se encarnó en María. Y aquí lo dice la palabra de Dios, queridos hermanos. Primero vamos a leer aquí en Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y si nosotros creemos que la divinidad está compuesta de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces acá hay una confusión, porque el
el que engendró en María no fue el Padre, no fue la primera persona de la divinidad, para los que creen en que hay tres dioses, sino fue la tercera. Entonces sería, el que nació de María sería otro, no sería el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios, y dice acá, y le leo la parte final del versículo 20, dice, María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, si creemos en las tres personas, no es del Padre. Como dice, de tal manera amó Dios al mundo, y está hablando del Padre, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí, queridos hermanos, porque tenemos que entenderlo esto, entenderlo y entenderlo bien, queridos hermanos. Aquí ya esto lo hemos leído muchas veces en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Vamos a ver el versículo 1. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Entonces está hablando, en el principio era el Verbo. ¿El Verbo quién es? El Hijo de Dios, ¿verdad? Y el Verbo era con Dios. Ahí está el Padre y el Hijo, está el Hijo. Y el Verbo era Dios. ¿Por qué era Dios? Porque el que nació del Padre era tan divino como el Padre. Es un ser divino. No es inferior al Padre. Y además de eso sigue el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Hay dos personas, el Padre y el Hijo. Y después el 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces acá está el Padre y el Hijo. Pero el versículo 1 dice, San Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Y ahora vamos al versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Aquel Verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Que dice acá que es el unigénito, el Hijo único del Padre. Pero ¿no fue engendrado del Espíritu Santo? Lo que nosotros no entendemos es que el Hijo de Dios se encarnó en María. Esto no fue un parto, un engendramiento como el de una pareja. Tenemos que entenderlo eso. Dice la Biblia, acá mismo lo dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y la profecía dice que Él fue sacado, rasgado del seno del Padre. Y el Padre de Él es como el nacimiento de Eva. Y ahí nos dio un ejemplo de cómo fue engendrado el Hijo de Dios. No es que nosotros a veces no entendemos esto muy bien. Adán, Dios creó a Adán. Después, cuando él sintió la necesidad de una compañera, Dios le dio una compañera y a él lo durmió, lo anestesió, por así decirlo. Y él hizo una cirugía y solamente él, como él solamente puede hacer, abrió y sacó una costilla de él. Y de esa costilla salió Eva. Por eso que Eva, Adán cuando la vio, dice, esta es varona, dijo, porque del varón ha salido. Queridos hermanos, Dios el Padre también de su pecho sacó de su divinidad, su naturaleza divina,
sacó, por así decirlo, una costilla y de ahí surgió a la vida el Hijo de Dios, pero allá en los días de la eternidad, allá en el principio, allá en el comienzo. Pero es Hijo de Dios, salió del pecho del Padre, y así dice la profecía, fue rasgado del pecho, y de ahí nació el Hijo de Dios. No fue por creación, no fue creado, fue sacado de Él. No usó Dios materia, barro o arcilla, lo que quiera. Él lo sacó del mismo, fue engendrado. Queridos hermanos, como una mujer, cuando trae un hijo a la luz, trae un hijo a la vida, da luz a un hijo, nace de ella, es de su misma sangre, de su misma naturaleza. Eso es, queridos hermanos. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios nos ama. Y acá dice la Biblia, lamentablemente, los hombres, dice el versículo 10, ¿por qué pasad a las costas de Quitín y mirad, enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta? ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Dejó al único Dios. Dejó el pueblo de los tiempos de Jeremías. ¿Por qué eligió dioses? Y desde allí vino el engaño de Satanás, hermano. Ya venía desde antes, porque Dios habla de los padres, de los hijos de acá en el tiempo de Jeremías, y cambiaron. Las otras naciones no hacen eso, pero la nación del pueblo de Dios, la inmensa mayoría hicieron eso. Sirvieron a los Baales, queridos hermanos. Los profetas profetizaron en nombre de Baal, adoraban a Baal, adoraban al enemigo de Dios que estaba detrás de todo eso. Porque lo dice acá, aunque ellos no son dioses, una figura de madera, de metal, de lo que sea, es una figura, no caminan, no ven, no hablan, no te pueden ayudar. Entonces no son dioses, pero uno los toma como Dios. Y el enemigo nos ha cegado de tal manera que a veces dentro del pueblo de Dios, querido hermano, hay artistas que son dioses para ellos, hay deportistas que son como dioses. Y uno se aferra a esas cosas y eso es idolatría. Horas preciosas se pierden en eso, en vez de estar orando, compartiendo la verdad con otro, haciendo algo útil. Es terrible. Versículo 12. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, del león, y alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová
tu Dios, no tus dioses. Tu Dios. Hay un solo Dios que tiene el pueblo, valga la redundancia, el pueblo de Dios, cuando te conducías por el camino. Dice el 15, los cachorros del león rugieron contra él, contra el pueblo. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Y los cachorros del león rugieron contra él, y alzaron su voz y asolaron su tierra, y quemadas están sus ciudades sin morador. Hermanos, Satanás es uno solo, pero tiene muchos, no descendientes de él, son hijos de Dios también, pero que son Satanás también, son más Satanás. Son diablos, son demonios. Y nos, es decir, perdemos el rumbo, perdemos el norte, ya estamos como sin brújula, salimos para cualquier lado. Y Dios no quiere eso de sus hijos. Dice el versículo 18, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? El Nilo era un dios para los egipcios. ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Dicen que el agua del Éufrates era más limpia que la de Jordán. Tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Hermano, aquí vemos, acá hay muy importante, hay algo muy importante. Nosotros muchas veces le echamos la culpa a Dios, que Dios es el que castiga. Es como que Dios nos mandara una enfermedad, como que Dios nos mandara que tengamos un accidente, como que Dios manda la enfermedad o lo que sea, o los problemas que tengamos, o que Dios manda que estemos sin trabajo. No, queridos hermanos, acá dice el versículo, dice el 17, ¿no te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? El dejar a Dios es lo que nos ha conducido al mal. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará, los resultados del pecado, de la injusticia que cometemos contra Dios mismo y contra el prójimo y contra nosotros mismos. Somos injustos. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. El problema del ser humano es que hemos dejado a Dios, de alguna manera, hermano. Pero Él quiere reconciliarse con nosotros. Dice, porque desde muy atrás rompí tus yugos y tus ataduras, y dijiste, no serviré con todo eso, sobre todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso te echabas con rameras. Terrible. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de ti, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir no soy inmundo, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle y conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién te detendrá?
Todos los que te buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Queridos, la idolatría es terrible. Ahora dice el versículo 25, guarda tu pie de andar descalzo y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ello he de ir. Hermano, ya cuando estamos al fin ya de estar perdidos, es difícil volver. Por eso pidámosle a Dios que nunca nos alejemos. Pero vamos a terminar este tema con algo, con esperanza. El versículo 22 y 23 de Jeremías capítulo 3 dice así, convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. ¿Qué dice? Convertíos, es decir, vuélvete, está diciendo. Conversión es volver. Convertíos, volveos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. Él nos puede sanar, hermano, pero tenemos que querer. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. ¡Qué maravilla! Y Dios nos recibe. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Queridos hermanos, no importa, sí, hemos sido dañados, hemos sido afectados, pero Dios tiene el remedio. Y Él nos puede sanar totalmente. Hace media hora, hará una hora, una hermana llamó por teléfono a mi esposa. Ella tenía un tumor, tenía una enfermedad maligna. Y fue al doctor, ella estaba sufriendo mucho, para que, hiciera algo, una quimioterapia o una operación, hiciera algo. Pero ella oraba a Dios para ser sanada. Y el esposo, aunque no iba a la iglesia, pero él confiaba en Dios que ella iba a salir bien. Y ya le dijo, mira, tú estás sana, no estás enferma, ya no estás. Y ya sufría porque le dolía. El problema es que le podían sacar el ojo, la parte de la cara. Era terrible lo que le estaba pasando. Y fue al médico y no la atendieron por una razón, y fue al otro por otra razón, no la atendieron. Y después de algunos días fueron al doctor nuevamente, y el doctor le hizo un nuevo examen y después la llamó. Y ella iba para que la operaran. Y él dijo, no, yo no la puedo operar. ¿Cómo que no me puedo operar? Si me tiene que operar. Dice, no la puedo operar. ¿Pero cómo que no me puedo operar? No la puedo operar porque aquí sale que usted ya no tiene ese problema. Usted está sana. La hermana contenta llamó a mi esposa y daba gracias a Dios porque Dios hace milagros, queridos hermanos. Tenemos que confiar en Dios. Dios puede hacer el milagro no solamente físico, sino un milagro espiritual. Que nos volvamos a Él. Él está contendiendo con nosotros en el sentido no que nos reprocha, no. Él nos hace recordar de los días buenos que hemos pasado con Él para que volvamos a esa experiencia maravillosa que podemos tener con nuestro Padre eterno y su Hijo amado y en la compañía de sus ángeles. Queridos hermanos, si te has alejado, medita en cómo estás viviendo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Meditemos en eso. Y si vemos que hay alguna falla, oremos a Dios por que nos ayude y nos restaure y pidámosle perdón. Tenemos que reconocer si hemos fallado y pedirle perdón. Y junto con el perdón viene la sanidad, queridos hermanos. No seamos orgullosos. Y si necesitamos volver a Dios a través de renovar el bautismo,
Tenemos que hacerlo, hermano. Es para la salvación, para la eternidad. Dios nos ama y nos ama bien. No quiere decir que se pierda el impío ni el hijo de él. Él quiere que todos se salven, que todos lleguemos a la salvación. Pero lamentablemente muchos no van a querer. Pero tú o quien me esté escuchando, te llama, Dios te hace un llamado para que vuelvas a Él y empezar de nuevo a caminar con Dios y renovar la experiencia y volver al primer amor. Queridos hermanos, les deseo las más ricas bendiciones, que Dios los acompañe hoy y siempre y que estemos listos para cuando Él vuelva. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Hasta la próxima, si Dios quiere.